Bueno, cuando vemos que frente a nuestras narices se producen hechos tan trascendentales y tan injustos, no nos queda otra manera, otra forma, otro estado emocional que lamentarnos, que, en fin, buscar justificaciones, tratar de darnos una explicación, o sea, buscar una alternativa que nos alumbre un poco en qué realidad estamos viviendo. Y claro, intervienen un montón de factores nuestros y exógenos. Los nuestros más o menos son controlados porque son los que representan verdaderamente nuestros sentimientos y nuestros condicionamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras desgracias, nuestra gente, la gente que está participando en lo que modestamente podemos hacer frente a un mundo que pareciera que se dirime en otra dimensión. O sea, no es que estamos dirimiendo la gran problemática en esta dimensión, porque las grandes mayorías que debieran participar son víctimas y están ausentes. Uno de los grandes protagonistas nuestros, uno de los nuestros, que en este momento está en el frente de la contienda, es Andrés Manuel López Obrador, un hombre que está dialogando y consensuando y tratando de hacer una tarea titánica con uno de los grandes monstruos, de los pocos que dominan el mundo. Se siente agobiado porque le mienten. O sea, López Obrador, como te digo, está al frente de, diríamos, que nos representa. ¿Quién otro sería la voz de los pueblos marginados del continente latinoamericano que en este momento se pare frente al poder y le pueda decir: ¿cómo? Ustedes, Congreso, el Capitolio de uno de los países más poderosos del mundo, hace 4 años que nos tienen postergando, mintiendo, engañándonos, jugando con nuestro dolor y con nuestra angustia, porque nos prometieron, o sea, el gobierno anterior, Trump, nos prometieron que iban a invertir en tratar de paliar los problemas sociales de Centroamérica. Le solicitaron y dijeron acordar $4.000 millones. Y hace 4 años que estamos esperando, dijo López Obrador, y ahora en cuestión de una semana se le otorgaron $30.000 millones a Ucrania. Entonces, cuando uno está frente a esas realidades, por eso lo vamos a escuchar, López Obrador, acá, para que vean, o sea, de quién nos representa, qué dice en la tribuna que está frente al mundo, que nos guste o no nos guste, le gusta a los mexicanos, no nos gusta, es el único vocero que tenemos que puede transmitir nuestras desgracias y nuestras frustraciones y nuestras esperanzas. Entonces tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de ayudar, al mismo tiempo que les estamos pidiendo pues que se apuren, porque como el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar $30.000 millones para la defensa en Ucrania, y llevamos 4 años sin que autoricen $4.000 millones para Centroamérica. Con todo respeto. Entonces, cuando todas estas cosas suceden a nuestro alrededor y lamentablemente nosotros no podemos hacer ni pío, porque todo el movimiento, toda nuestra inquietud, toda nuestra fortaleza solamente la dedicamos a ver cómo resolvemos los problemas de la cocina de nuestros países empobrecidos, soportando las peleas internas, los disgustos, las grietas, los desencuentros.
luchado con una extrema derecha oligarca en todos nuestros países, privilegiados que han recibido las prebendas y que se han convertido en grandes corruptos tolerados por el imperio, porque el imperio, a través de sus instituciones, Fondo Monetario, Banco Mundial y todas los capitales de riesgo que llaman ellos, que no son más que el dinero robado de nuestros patrimonios en nuestros países y depositado en los países fiscales, y el poder financiero los maneja y nos otorga empréstitos con intereses leoninos y con condicionamientos inconcebibles. Entonces, cuando vemos nosotros que todo eso alrededor nos siembran a través de los medios de comunicación diatribas, desencuentros, nos interponen payasos que nos hacen perder meses, años, mal gobernando nuestros países, acordando todo y no atendiendo realmente las verdaderas causas, porque no se resuelven los problemas. Entonces estamos nosotros preguntándonos cuál es el papel que estamos jugando, o sea, a dónde vamos. Y entonces, desde nuestro limitado conocimiento y facultades, tratamos de averiguar por el medio que sea posible para que entre nosotros nos tratemos de explicar, porque nosotros no podemos estar esperando a que nos expliquen quienes nos están sometiendo y quienes nos han llevado a esta tragedia, a este abandono, a esta conmiseración. Entonces, entre nosotros, ¿qué podemos nosotros aportar? Solamente lo que modestamente podemos abrevar, y los que hemos tenido la oportunidad o el privilegio de sobrevivir al tiempo, recordar hechos que cuando a lo mejor ocurrieron tuvieron una trascendencia importante y se dilataron en el tiempo. O sea, ahora hay una guerra establecida, no con Rusia y Ucrania, sino una guerra establecida con los Estados Unidos. O sea, estamos en las puertas, aunque parezca increíble, de una tercera guerra mundial. Y entonces uno dice, ¿cómo? ¿Una tercera guerra mundial después de aquella guerra que supuestamente las potencias acordaron un triunfo sobre la Alemania nazi hace, ¿cuántos? 60 años. O sea, el 45, van a ser 60 años prácticamente. Y entonces uno recuerda lo que oyó decir en aquellos tiempos, y recuerda a los protagonistas de esos tiempos, y recuerda a los nuestros, que todavía tenían vigor y poder e inteligencia, cuando Perón hablaba de que había que prepararse para la Tercera Guerra Mundial, que estaba indefectiblemente, esto va a terminar en un choque frontal entre las potencias, entre Rusia y los Estados Unidos. O sea, hace 60 años que nosotros, los que sobrevivimos, sabemos que esto que está ocurriendo ahora iba a ocurrir en algún momento. Entonces, qué maravilla es haber participado y haber sido testigo de esos acontecimientos y haber conocido a gente que ya sabía lo que está ocurriendo ahora hace 60 años atrás. Y entonces, cuando nosotros ahora nos encontramos envueltos en este montón de problemas que son ahora, además de la pandemia, tenemos un problema de inflación y tenemos un problema de consecuencias de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y nos han aumentado los precios de todos nuestros productos, incluso de los que nosotros mismos producimos. Y no tenemos explicación, porque la única explicación que habría sería que por el problema de la guerra y el aumento de los combustibles se han encarecido los transportes. Pero nosotros no tenemos la culpa de que China haya sido colmada de beneficios financieros durante 50 años para evitar que avanzara el comunismo. O sea, el resurgimiento de toda la parte asiática del mundo fue proveerlos de enormes riquezas y capitales para que no avanzara el comunismo. Y ahora resulta que el comunismo avanza por otra forma y no es ya comunismo. Y entonces el argumento puede ser distinto, pero las consecuencias son las mismas. Y claro, todas esas cosas nos preocupan.
Y si bien es cierto, nosotros no tenemos injerencia, porque ¿a quién nosotros le vamos a poder mover el amperímetro para que nos tomen en cuenta? Hoy estaba escuchando, o ayer, que los medios de comunicación masiva que hay en Argentina, por ejemplo, estaban consultando a la ministra de Economía de Evo Morales, y que hablaba la ministra de Economía de Evo Morales cuando él fue presidente, cómo combatir la pobreza y cómo combatir el control de los precios. Y nosotros venimos hace 10 años hablando de eso en este espacio. ¿Y quién nos atendió? Si ustedes recorren algunos de los videos que hemos hecho entre tantos, o sea, son miles de videos. O sea, tenemos casi 3.000 videos hechos con el problema. No es que estamos hablando de los pajaritos de colores. Nadie nos dio... Y ahora resulta que uno de los periodistas importantes, estrellas de la Argentina, el Gato Silvestre, descubre en Bolivia la orientación de lo que hay que hacer. Y nosotros venimos diciendo esto de cómo crear mercados comunitarios, de cómo crear economías paralelas, de cómo financiar la producción, en fin, todo lo que hay que hacer. Porque nosotros lo aprendimos del maestro, no es porque nosotros somos súper inteligentes. Sin embargo, todas estas cosas que hace el pueblo, o que transmite el pueblo, o que trata de acercar al pueblo, no es tenido en cuenta ni por los gobernantes, ni por los que comunican. Y mientras todo eso sucede y se confunde todo con todo, el desequilibrio mundial se sigue acentuando. Y hoy estamos frente a un final que puede ser catastrófico, porque ¿a dónde va a conducir esta guerra? Hipotéticamente nosotros sosteníamos al principio que era una guerra que iba a durar 2 semanas o 3, y que iba a aparecer los poderes sensatos del mundo para parar eso y decir, bueno, a ti te corresponde esto, a ustedes les corresponde aquello, y se hubieran producido el arreglo. Pero no, parece que alguien está ganando mucho en esto. Parece que hay grandes cambios estratégicos del poder financiero mundial. Y entonces ese poder financiero mundial, no sé qué endemoniado plan tiene, pero no hablan de resolver el problema, porque si quisieran hacerlo, porque el problema no es político, el problema no es militar, el problema es económico. Y lo estamos sintiendo, o sea que no es que van a decir que estamos argumentando, estamos lo sintiendo. Y entonces todo está en estado de emergencia. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Entonces, eso es lo que queremos, pues, que se entienda, y eso es lo que nos conviene, y eso están pidiendo los presidentes de Centroamérica, que haya desarrollo. La paz es fruto de la justicia, y que la migración sea opcional, que salga el que quiera hacerlo por gusto, no por necesidad, por falta de trabajo, por violencia. Y no significa mucha inversión. Nosotros tenemos el programa Sembrando Vida en Chiapas, que significa estar cultivando parcelas en ejidos, en pequeñas propiedades, en 200,000 hectáreas, y se le da trabajo a 80,000 personas. ¿Y cuál es la diferencia de Chiapas con Guatemala? Ninguna. Es la antigua Mesoamérica, es la misma naturaleza, son los mismos árboles, es la misma cultura. ¿Por qué no hacer lo mismo? Los jóvenes, y lo que hablábamos de las visas temporales de trabajo, no tienen fuerza de trabajo en Estados Unidos, puede probarse. Y luego lo otro que
es más general, pero también muy importante, el que se fortalezca la integración para producir más en América del Norte, integrarnos con respeto a nuestras soberanías, porque también el problema de la inflación les pega más en Estados Unidos porque producen menos de lo que consumen y pueden estar estimulando su economía con mucho dinero, pero lo que hacen es llenar, saturar los puertos del Pacífico con mercancías de Asia. Hemos llegado al extremo en América del Norte de que para comprar un refrigerador, una licuadora, hay que apuntarse y hay que esperar 3 meses, 6 meses. Entonces, eso es algo que nosotros hemos venido sosteniendo. Rogelio ha estado allá hablando de la necesidad de fortalecernos en América del Norte y en toda América, así como la Comunidad Económica Europea se convirtió en Unión Económica Europea, así en América, unirnos. Es un continente que tiene muchísimos recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, capital, mercado. Ahora con los fletes, ustedes lo saben, ¿cuántos han incrementado los fletes? Para traer las mercancías. ¿Por qué no impulsar la producción aquí? Entonces estamos también en eso y es muy buena la relación con el presidente Biden, como la tuvimos con el presidente Trump, y vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Sobre este tema de migración con los presidentes de los países que va a visitar, y tocó este tema también con el presidente Biden. Bueno, primero ser muy respetuoso, ¿no?, de las soberanías de cada país y ofrecer pues nuestro apoyo en todos los casos. Ya tenemos relación con los gobiernos de Centroamérica y con todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, con Cuba, Belice, con todos los gobiernos. Y vamos a hacer este recorrido, vamos a suscribir convenios de colaboración con los 5 países, con Guatemala, con El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Vamos a suscribir acuerdos, convenios de colaboración. Bueno, pues ya. Y no vamos a decir que hace falta inteligencia, porque todo el mundo conoce lo que fue la Guerra Fría, y la Guerra Fría era el preámbulo para evitar la gran guerra que hipotéticamente se debía dar. Perón hablaba de eso con una nitidez de explicaciones increíble, y la Guerra Fría mantuvo en vilo al mundo durante 20 o 25 años y después llegó esta paz amañada, y ahora surgieron de inmediato o por arte de magia las mismas diferencias de hace 60 años atrás. O sea, la lucha de poderes, los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué le podemos pedir a nuestra pobre dirigencia en toda Latinoamérica? ¿Que resuelvan qué?
si no tienen capitales, si están endeudados, si el potencial de su riqueza está enajenado, si su infraestructura está obsoleta, si los mercados mundiales han copado toda si la producción de nuestro alimento ha sido enajenado, el mercado de la comida nosotros lo tenemos enajenado en corporaciones extranjeras. O sea, tenemos todos los valores más importantes de cada uno de nuestros países en manos de corporaciones que no tienen sensibilidad para ninguna social bajo ningún aspecto y juegan con nuestros sentimientos y con nuestro dolor. Entonces, la pregunta, porque lo único que le queda para hacer todavía es preguntarse, y cuando uno ve que, por ejemplo, uno apuesta, por eso uno ve con sorpresa que nosotros creíamos que Estados Unidos, nosotros no necesitamos que nos regalen nada, eso es lo importante. Y nosotros creíamos que debido al descontento que se estaba produciendo con Rusia y con China por la penetración en el continente, nosotros creíamos que Estados Unidos, la inteligencia de sus dirigentes, nosotros creíamos que iba a tratar de resolver el problema de su patio trasero. O sea, que iba a fortalecer a nuestro continente, no regalándonos nada, sino realizando las mismas inversiones o parecidas a las que realizara en China y en toda Asia. Y resulta que, al contrario, tenemos más problemas. Y ahora, a pesar de que ya están sintiendo el problema del descuido en sus propias fronteras, porque hay ya miles golpeando en su frontera, y gracias a México que le está conteniendo ese aluvión de millones de centroamericanos, y no les interesa resolver. O sea, el Congreso de Estados Unidos hace 4 años casi que López Obrador está pidiendo que lo ayuden para resolver el problema que tiene en Centroamérica, que son esas marchas interminables a través de México y que México está haciendo esfuerzos ingentes, increíbles para detenerlo, y que le prometieron los políticos que le iban a depositar o que iban a invertir 4.000 millones de dólares y han estado tire y afloje por una minoría de cubanos y venezolanos asesinados en Miami, deteniendo un problema gravísimo de los Estados Unidos. Y por complacer a menos de 500.000 de personas, que son todos los resentidos estos, que son los ladrones, que son los corruptos que gobernaron esos países y que llevaron a la pobreza y a la miseria y que están refugiados en Miami. Por esa gente, Estados Unidos está cometiendo el grave error de castigar a todo el continente. Y había prometido invertir 4.000 millones de dólares los políticos. Trump había dicho eso, y no lo hicieron. Y ahora en 2 semanas el Congreso de Estados Unidos aprueba 30.000 millones de dólares para Ucrania. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque ya no es que estamos llamando a la rebelión, al contrario, queremos saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar en las manos de estos irresponsables, en dónde estamos, enfrente a quién. El poder político, por lo que vemos, no tiene fuerza. Joe Biden conversa con López Obrador y están de acuerdo en una cantidad de cosas y hay una comunicación permanente, lo estamos viendo. Y no pueden hacer nada contra un Congreso que es insensible, que nosotros aparentemente no sabemos a qué condicionamientos responde, porque lo que estamos viendo no hay forma de que lo podamos explicar. Entonces, lo único que nos queda hacer es esto, conversar con ustedes, conversar con la mayor cantidad posible de gente que se entere de estas cosas y que veamos qué es lo que pudiéramos nosotros sugerir para que no, porque esto va a explotar, esto va a tener que, desgraciadamente, Estados Unidos está postergando, como se postergó la Tercera Guerra Mundial, que estamos en las puertas otra vez de lo mismo, está postergando el hambre y la miseria de 1.200, 1.300 millones de habitantes que están aquí nomás, en este continente, y no se dan cuenta los cráneos de acá de que si no se salva el continente se cae todo. En fin,
Yo quería conversar hoy, no pude salir porque está lloviendo y entonces, como siempre, la vez que no dejamos de hacer lo que modestamente podemos hacer todos los días. Te quería dejar esta inquietud, te quería dejar este sentimiento porque sé que es el tuyo. Y lamentablemente, fíjate, te recomiendo que veas las mañaneras de López Obrador. Yo te puse un poquito ahí de lo que ayer dijo este hombre, o ayer o anteayer, y para que veas su preocupación, pero eso no resuelve. O sea que estamos en una gran diatriba que no conocemos, no sabemos cuál será su final dramático, pero lo único que te puedo decir es que de seguir así, las consecuencias son imprevisibles. En fin, te mando un gran abrazo con la preocupación que los caracteriza cuando las cosas ameritan preocuparse. Y no es cuestión de soslayarlo y decir, no, esto a mí no me va a llegar, porque nos está llegando ya, todos los días.